algo muy interesante que vimos en la clase anterior es cómo existían distintos receptores para distintas modalidades. Entonces hoy vamos a hablar cómo el sonido, ¿no?, transduce esta información para formar un potencial de acción. Luego, algo muy interesante es que el sentido del oído nos permite interrelacionar, ¿no? Nos permite también algo muy importante que es realizar la función del lenguaje, ¿ya? Muy bien. En sí, también es una experiencia subjetiva que más que todo está asociada a este tipo de estímulo, ¿no?, que es el sonido o es el ruido. Pero, ¿cómo ustedes creen que vamos a, digamos, a reaccionar ante los ruidos? Para cada una de estas, estímulos hay una respuesta, ¿ya? Y no necesariamente va a ser la misma porque va a depender del estímulo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Vieron la respuesta, no? ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ir viendo ahorita, ¿ya? Entonces, el sonido se va a transmitir en el aire, ¿sí? El que mejor transmite el sonido es el aire, pero también se puede transmitir por el hueso, por objetos sólidos. Van a formar, ¿no?, una onda, y esta onda es la que va a ser captada en primera instancia por el pabellón auricular, ¿ya? Ahora, algunas propiedades de los sonidos, tenemos algunos de baja frecuencia, otros de alta frecuencia. La frecuencia está relacionada con el número de ciclos, cuántos ciclos hay, ¿ya? Igualmente, tenemos otra variable que es la intensidad. La intensidad está en relación al tamaño de la onda. Entonces tenemos dos variables, ¿no? Una es frecuencia, que es el número de ciclos, ¿no?, el número de veces que va a ser la onda, y eso se mide en hertz, ¿ya? La unidad de frecuencia es el hertz. En cambio, la unidad de intensidad es el decibel, ¿ya? Es por eso que el trauma acústico se mide en decibeles, ¿ya? En decibeles, porque es la intensidad, ¿ya? Ahora miren todo el espectro del sonido. Hay infrasonidos, hay ultrasonidos, existe el campo auditivo, y dentro del campo auditivo nuestra zona conversacional, ¿no?, la zona en la cual nosotros transmitimos la información. Entonces, la zona de máxima sensibilidad para el oído humano está entre 1000 y 4000 Hz, en este campo acá, ¿ya? Por eso que no podemos percibir otros sonidos, ¿no? ¿Alguna vez te has hecho una ecografía? ¿Sí? ¿Se han hecho una ecografía alguna vez? De tus ovarios, de tu vejiga, de donde sea, ¿no? Pregunta, cuando te han estado pasando el transductor, el ecógrafo, ¿has escuchado algún sonido? ¿Percibiste algún sonido? No, porque eso es ultrasonido. Eso está fuera de tu nivel de percepción, ¿sí? Pero en ese momento se han digamos, estimulado, ¿no?, esas piedritas que están dentro, esos diamantes, y han generado sonido. Pero tú no lo has percibido porque está fuera de tu rango, ¿ya? Entonces, la sensibilidad del oído humano es muy interesante, ¿ya? En cuanto a la especie humana, este es nuestro rango de mayor sensibilidad, ya no se olviden eso, ¿eh? El rango de mayor sensibilidad del oído humano está en Hertz. Pero mira, hay algo muy interesante, ¿no? La voz humana en cuanto a masculino y femenino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién tiene mayor frecuencia? La voz femenina, ¿no? ¿Sí? La voz femenina tiene más frecuencia, o sea, hace más ciclos. Por eso que cuando alguna vez se han percatado cuando hablan las mujeres bajito, ¿cómo se escuchan? Tienen más frecuencia, ¿ya? Más frecuencia. Y acá hay algo muy importante, ¿no? Algo que seguro alguna vez tu enamorada, tu novia, tu saliente, tu entrante te ha dicho, ¿no? Tú no me escuchas, ¿sí o no? Es la clásica, ¿no? Tú no me escuchas. Y eso sí es cierto, ¿eh? ¿Pero saben por qué? ¿Saben por qué? No es que el hombre no quiera escuchar, sino que como tiene alta frecuencia,
se ha visto en ratones, lo que hace la voz de la mujer dentro del lóbulo temporal va a causar cierto grado de irritación conforme están sometidos más tiempo. Entonces no es que no queramos escucharlo, es que irrita pues el lóbulo temporal un poco. ¿Ya? Entonces tiene asidero, porque de algo sirve venir a la clase. ¿Ya? Entonces, ahora, algo muy interesante también es las distintas variabilidades de tonos que podemos percibir, ¿no? Esta es la estructura del oído. Tenemos el oído externo, el oído medio, no lo mires, el oído interno, ¿sí? El oído interno. Y cada una de esas estructuras tiene una función interesante, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo. Solo para más o menos detallar de repente las funciones del oído externo. Mira el puntero. La onda de sonido viene así grandota, ¿ya? Y cuando llega a tu oreja, lo que hace es frenarse en la concha y meterse al oído externo. Y sigue así, hasta chocar con el tímpano. ¿Ya? Entonces esa es la función que tiene, por eso tu oreja es así, tiene esa forma anatómica, ¿no? ¿Ya? Y esta pues, esa es la función que tiene nuestro oído externo. Ahora, las partes del oído externo, pueden ser, tú ya lo sabes, ¿no? Mejor que yo. Sabes que tiene su concha, ¿no? Su trago, no sé que te gusta el trago, el antitrago y todas esas cosas. ¿Ya? Y el lóbulo. Acuérdate también de que existen también algunas entidades que pueden afectar el oído externo, ¿no? Sobre todo cuando acudes a piscinas, por ejemplo, en las cuales no se ha realizado una buena higiene, te puede dar otitis externa, ¿no? Muy bien. El tímpano es una estructura bien interesante, ¿no? Porque es una membrana semielástica que va a ser capaz de concentrar, ¿no?, este sonido y transmitirlo hacia la cadena de huesecillos, ¿no? Ahora, el tímpano va a estar amortiguado por un huesecillo, ¿no? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Quién está detrás? El martillo, ¿no? Entonces, esa relación va a ser muy importante. Y aquí está, mira, es el tímpano, ¿ya? Y por detrás está el martillo. Entonces, lo que hace el tímpano al percibir el sonido, como esta estructura vibra, es como si fuera el ecran, ¿no? Al momento de recibir el sonido, lo que hace es esto, ¿sí? Y los que modulan esa vibración son los huesecillos. Si el martillo lo empuja o lo jala hacia adelante, va a cambiar esa vibración, ¿sí? Entonces, así vamos a modular la respuesta que tengamos ante un sonido determinado. Entonces, la cadena de huesecillos, ahí está el yunque, martillo, estribo, ¿sí? Ahora, en sí el martillo es el que va a estar unido, ¿no? Su mango, ¿no? El que va a estar unido a la cara interna del tímpano. El yunque más en relación con el estribo. Bueno, cada uno de los huesecillos tiene una forma interesante y también tiene músculos y ligamentos, ¿no? Ahí están los huesitos. Este es el que va a estar unido al tímpano, ¿no? Por eso tiene esa forma. Ahora, este es el que me interesa, mira. Vamos a comparar los diámetros que tiene la base del estribo y el diámetro que tiene el tímpano. Ahí hay una ganancia, ¿no? Una ganancia se produce. ¿Por qué? Una ganancia de 22 veces, ¿por qué? Porque las superficies son distintas, ¿no? El sonido llega al tímpano, que más o menos tiene una superficie de 5 milímetros, y luego pasa al estribo, que tiene una superficie de 3. Entonces, ahí se produce la ganancia, ¿ya? Ahí es donde las ondas se van a poder amplificar. Muy bien, entonces mira, viene el sonido, vibra la membrana timpánica, vibran los huesecillos, ¿ya? Y estos lo que hacen al final es empujar al último, ¿no? ¿Y quién es el último? El estribo. Y es el estribo al final el que va a ser el juego, ¿no? Imagínate que mi puño es la base del estribo, ¿ya? Imagínate que esta es la
ventana oval. Entonces lo que hace el sonido es la base del estribo va a introducirse en la ventana oval. Y al introducirse en la ventana oval, lo que hace, ¿qué cosa? Es empujar el líquido que se encuentra ahí, que vendría a ser la perilinfa. Entonces lo empuja y genera todo el movimiento dentro del caracol. Ese líquido se mueve dentro del caracol, pero es por eso nada más, porque lo empuja y luego sale. Empuja y sale, empuja y sale. ¿Ya? Nada más, no se rían. Muy bien, entonces, ese es el juego que va a ser, el juego mecánico que se da ahí solamente al momento de percibir el sonido. ¿Ya? Muy bien. Hay algunos músculos importantes para lo que es la regulación, ¿no? En sí de los ruidos. Entonces tenemos el músculo del martillo o el tensor del tímpano, ¿no? Se va a insertar en el mango del martillo y su contracción lo que hace es poner tenso el tímpano. Generalmente se busca con eso una medida de protección, ¿no? En cuanto a los sonidos sean de demasiada intensidad. Y está inervado por el quinto, ¿ya? El otro músculo es el estribo, el músculo del estribo de estapedio, que lo que hace también es proteger a la ventana oval, ¿no? Porque jala el estribo, ¿no? Si yo jalo el estribo, ya no va a ser este juego, ¿sí o no? Porque lo estoy jalando, ya no va a ser este. Igual, si el martillo tensa el tímpano, vibra menos. ¿Te das cuenta de esto? Aquí te das cuenta, mira. Esto está prácticamente sin nada por detrás que lo sostenga, ¿no? Entonces, vibra más. Pero si tuviera un palo cruzado, vibra menos, ¿cierto? Porque lo va a sostener por atrás. Lo mismo pasa con el martillo, ¿ya? Y el estribo. Muy bien. Entonces ahí están, mira. ¿Ves? El músculo del martillo y el del estribo. Muy bien. Esto es lo que se conoce como ¿qué? Como el oído medio, ¿no? ¿Sí? Este es el oído medio. Este es el oído externo y aquí el oído interno. Muy bien. Entonces, algunas estructuras ya propias del oído interno vendría a ser la cóclea. Y dentro de la cóclea yo tengo aquí al órgano de Corti. Y el órgano de Corti contiene a las células que van a poder captar la información del sonido. Y ahí está lo que ya, bueno, eso es lo mismo que hemos visto, ¿ya? Y acá está, la cóclea. Esta es la cóclea, miren. Es como un tubo que da vueltas, como un caracol, ¿no? Es un tubo que da vueltas. Así es la cóclea. Y dentro del tubo tengo 3 rampas. La rampa timpánica, la rampa media y la rampa vestibular. 3 rampas. Y solo en una circula la endolinfa. ¿En cuál crees que sea? En la rampa media, ¿ya? Solo hay endolinfa en la rampa media. Las otras rampas solo tienen perilinfa, ¿ya? Y a la vez hay estructuras que están separando las rampas, ¿no? Tengo esta membrana vestibular y tengo la membrana basilar, ¿ya? O sea, son estructuras que van a separar las rampas. Y aquí vamos a encontrar a las células ciliadas. La célula ciliada interna y las células ciliadas externas, ¿sí? Que están distribuidas generalmente en una sola fila las internas y 3 filas las externas, ¿ya? Y mire, una microfotografía, ¿ves? Estas son las células ciliadas internas y así en 3 las células ciliadas externas. Muy bien. Y lo que te decía, ¿no? La endolinfa solo la encuentras en la rampa media. Y acá hay una característica importante. Cuando a ti te preguntan cuál es el ion que abunda en el extracelular, ¿qué marcas? Sodio, ¿sí o no? ¿Sí? Pero aquí está la excepción. Pregunta, ¿la endolinfa es líquido extra o intracelular?
¿Qué cosa es esto? ¿Líquido intra o extracelular? Es líquido extracelular, por lo tanto, ¿qué debería abundar? Sodio, pero ahí no se cumple, ¿no? La endolinfa tiene alta cantidad de potasio, el ion que le gusta a los chicos, ¿no? Tiene alta cantidad, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿ya? Si hay algo que nunca se olviden es que la endolinfa tiene gran cantidad de potasio, ¿ya? Y eso va a ser interesante, ¿ah? Y ahorita lo vamos a ver, miren. Esa es la forma como la endolinfa gana potasio. Tiene hacia su lado un canal que permite la salida del potasio. Y por intercambio y por medio de las ATPasas, lo que hace es sacar el potasio de la perilinfa y lo mete a la endolinfa. Y así gana potasio, ¿ya? Este órgano corti, bueno, ya les dije lo que lo conforman. Nuevamente, nunca se olviden, son las ciliadas externas. Y sus cilios, mira, sus cilios están pegados a estas membranas gelatinosas, que es la membrana tectorial. ¿Por qué? Porque aquí lo que interesa en la transducción de la señal es el cambio o la inclinación de los cilios. Eso es lo que interesa. Que se inclinen hacia un lado o hacia el otro. Eso genera la transducción de la señal. ¿Ya? Y ahí están, mira, los dos tipos. Ciliadas internas y ciliadas externas. Lo amarillo es la aferencia y lo gris es la eferencia. Entonces, ¿de qué te estás dando cuenta ahí? ¿Quién lleva la información auditiva? ¿Las internas o las externas? Si lo amarillo es la aferencia en ese gráfico. Las internas, pues las internas llevan la información de entrada. En cambio, las células ciliadas externas tienen otra función. ¿Por qué? Porque tienen eferencias directas, pues mira. O sea, hay una neurona que la va a estimular. Y entonces va a haber una respuesta. Y eso generalmente lo vamos a... se pone en práctica. Y seguro te has dado cuenta, ¿no? A veces vas al tono, ¿no? Llegas tarde, solo, ¿no? Así como un lobo estepario llega solo. Y ves ahí a tu víctima, ¿no? Entonces te acercas, hay un bullón, ¿no? Justo te pones donde está el parlante. Hasta que te revienta el oído. Pero pregunta, ¿escuchas o no la voz de la chica a la que le hablas? Claro que sí, escuchas. ¿Sí o no? Por más que la voz sea intensa. Porque ahí se produce modulación. Y la modulación la hace la célula ciliada externa. Por eso es que puedes oír dentro de tantos sonidos, ¿no? Haces que tu sensibilidad sea para ese tipo de sonidos, ¿no? Lo regula. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Creo que es más práctico que observen lo que pasa, ¿no? Ya, imagínate que yo soy una célula ciliada interna, ¿ya? Que esto que está en madera es la membrana basilar y esto es mi cilio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Debajo de esta madera hay líquido, o sea, debajo de esto hay líquido. ¿Te acuerdas que te dije que el estribo es esto? Lo que hace es mover el líquido que está debajo. Entonces, al mover ese líquido, genera ondas en el agua, no en el líquido. Por lo tanto, hace que el piso se mueva. Y se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Al hacer ese movimiento, hace que mi cilio que estaba ahí, tranquilo, al venir el sonido, se quiebre. Porque yo, haciendo, y el cilio, como estaba clavado ahí a la membrana tectorial, se quiebra. Luego cuando bajo, de nuevo vuelve a lado, así está, se quiebra bien, ¿ya? Es bien sencillo eso. Y ahí está. Entonces, eso es lo que va a causar que yo pueda percibir un sonido y se dé el fenómeno de transducción de la señal. Ahora, hay algunas características, ¿no?, de la membrana basilar, ¿sí? Dónde es más rígida, dónde es más flexible. Generalmente va a depender de si está cerca o lejos del helicotrema, ¿no? Las fibras flexibles están cerca del helicotrema, las rígidas están más lejos. ¿Y qué es el helicotrema? El helicotrema es donde acaba el caracol, la punta del caracol, donde da vueltas y acaba, ese es el helicotrema. ¿Ya? Ahí está, miren. El helicotrema sería la punta. Y la membrana basilar, mira cómo cambia su diámetro hasta llegar al helicotrema. Es más pequeño y luego más largo.
¿ya? Y eso va a depender para captar determinadas frecuencias, pues, más bajas y más altas, ¿ya? Un momento. Muy bien, entonces sigamos, ¿ves? Alta frecuencia al inicio y al final las bajas frecuencias. Y ese es el mecanismo, ¿ves? Sube, se quiebra, baja nuevamente hacia el otro lado, ¿no? Cuando baja se quiebra hacia el otro lado. Ahí está, mira, ahí está. Eso es lo que sucede, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta es la forma que tiene la célula ciliada externa. Mira, tiene un cilio que tiene una cabeza, ese es el kinetocilio. Cuando se inclinan hacia el kinetocilio, se despolarizan. Cuando se inclinan hacia el cilio más pequeño, pasa lo contrario, se hiperpolarizan. ¿Ya? Ese es el fenómeno. Y aquí está, mira. Cuando se inclinan los cilios hacia el cilio más grande, lo que hace es abrir canales de potasio, que se abren porque son canales mecánicos. Solo por el cambio de posición, tienen proteínas contráctiles, se abre y entra potasio. ¿Qué te dije? ¿Qué había en la endolinfa? Bastante potasio. Entonces, si yo abro un canal de potasio en el cilio, va a entrar potasio. Y el potasio es el que despolariza a esta célula. Al despolarizarla, abre canales de calcio voltaje dependiente entre el calcio y se produce la exocitosis del neurotransmisor, en este caso glutamato. ¿Ya? Y ahí está, ¿ves? Se abre, se cierra. Igual ahí, ¿ya? Y ahora hablemos de la célula ciliada externa, ¿no? Mira en este gráfico, ¿qué puedes ver ahí? ¿Te das cuenta que la célula ciliada externa cambia su forma? ¿Sí? Se hace más pequeña y se hace más larga. ¿Y eso para qué? Para lo siguiente, ¿no? Mira, si te das cuenta, hay 3 células ciliadas externas. Entonces, cuando ellas cambian su diámetro, lo que hacen es jalar, ¿a quién? A la membrana basilar. Y ya te he dicho hace rato, si la membrana basilar se mueve así, va a generar una despolarización de la otra. Ya, eso es lo que hace. No por un sonido, sino por una orden de arriba. Y hace que genere eso. Para poder amplificar y modular, sobre todo. Y ahí estás tú, ¿no? Bien atento, escuchando, ¿no? Con la bullaza que hay, y tú estás ahí, no concentrado, ¿sí? Muy bien, ahora hablemos de la vía auditiva. Ya sabes que los que llevan la mayor información de aferencia, ¿quiénes son? Las células ciliadas internas. Las externas llevan ahí unas cuantas nada más. Muy bien. Luego, ¿qué sigue? La primera sinapsis se da en el ganglio espiral. Y luego, de ahí, pasan a los núcleos cocleares. Esos núcleos cocleares están en el bulbo raquídeo, en la parte lateral del bulbo raquídeo. ¿Ya? Y luego, desde ahí, pasan a los colículos. ¿Dónde están los colículos? En mesencéfalo. ¿Ya? Y luego de ahí pasa al cuerpo geniculado medial, que es el tálamo. Y del tálamo, por las radiaciones auditivas, pasa al córtex primario y secundario que está en el lóbulo temporal. ¿Ya? Esa es la secuencia del paso de la información. Ahí están, ¿no? Son los núcleos. Luego pasa hacia arriba, hacia los colículos, y sigue ascendiendo, ¿no? Sigue ascendiendo hasta llegar al tálamo y luego al córtex
primario, ¿ya? Pero así como hay un córtex primario, también hay un secundario, que es el amarillo. Pero la distribución también es por frecuencias, mira. O sea, todo está distribuido en base a la frecuencia, ¿ya? Igual, así como la membrana basilar estaba más corta para altas frecuencias y más ancha para menores frecuencias, igual aquí, ¿ya? Las bajas frecuencias están más anteriores y más posteriores son las altas frecuencias, ¿ya? Y bueno, las eferencias en sí sirven para la modulación, ¿ya? Sirven más que todo para la modulación. Y van a venir de distintos núcleos, como uno de ellos, por ejemplo, las olivas. Las olivas también mandan información hacia estas células ciliadas. Y algo muy interesante, ¿no? Que por ahí has visto que en algunos lugares ponen ahí libre de sonidos, no libre de ruidos, ¿no? Es por esto, mira. El daño en sí, el daño acústico, se va produciendo generalmente a este nivel, ¿no? De aquí hacia adelante ya puede existir cierto grado de trauma, miren. Prácticamente la motocicleta, un concierto, el martillo neumático, un despegue de avión, todo eso ya causa trauma acústico. ¿Ya? ¿Alguna vez, bueno, no sé si te habrás hecho eso, ¿no? Has reventado una rata blanca y te has quedado medio sordo, ¿no? ¿Sí? ¿Nunca te ha pasado? No has tenido infancia tampoco. Ya bueno, entonces cuando revientas esos pirotécnicos, causa trauma acústico, ¿no? Bueno, y una forma también de evaluar la parte externa y parte del oído medio es con la otoscopía. Pero acuérdate que el canal no está recto, ¿ah? Es por eso que siempre hay que darle un jaloncito hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Para poder tratar de ponerlo recto. Muy bien, entonces eso es audición, el sentido del oído. Hablemos ahora de la sensación vestibular. En sí, el equilibrio está de alguna forma relacionado con varias estructuras, ¿ya? Una de ellas importante son los núcleos vestibulares que se encuentran en el tronco encefálico. Otro es el cerebelo, ¿ya? El cerebelo es muy importante para lo que es la sensación de equilibrio, pero también contribuyen en sí la propiocepción, en sí también la visión, ¿no? Porque la visión te enfoca, sabes dónde estás pisando, ¿no? Dónde estás yendo, ¿ya? Entonces es bien complejo, pero acá solamente vamos a hablar de una parte que es la que va a captar la información externa, ¿no? En este caso vendría a ser los canales semicirculares, ¿ya? Y el sacro y el utrículo. Toda esta información se integra en el tronco encefálico y el cerebelo, ahí entra todo. Y luego ya recién manda su información a la corteza. Y eso lo que va a provocar es una respuesta, ¿no? Porque no sé si te habrá pasado. Cuando viajas, por ejemplo, en el auto, en el bus, ¿no? Estás ahí en la 206, ¿no? Y por ahí el pata hace una frenada. Pregunta, ¿qué es lo que en ese momento sucede cuando frena así de manera brusca? Hay una reacción, ¿no? Muy importante que se genera. ¿Qué haces? Contraes varios músculos, ¿no? Uno de ellos es el músculo que es de tu miembro hacia donde se ha producido el freno. Porque imagínate si no sucediera eso, ¿qué pasa? Te vas hacia adelante. Es una reacción bien rápida, ¿no? Porque ni bien se siente el movimiento del líquido dentro de tu oído interno, ese movimiento despolariza, se manda al orden y genera la contracción. Amplías base, ¿no? Porque tú estás bien bacán hablando con tu flaca, ¿no? Así, ¿no? Y cuando abres la pierna y contraes mi cuerpo para generar el freno. Pero es inmediato, es rápido, ¿ya? Y ahí está, mira, tienes dos canales semicirculares hacia ambos lados formando 90 grados, ¿ya? Estos son los que nos van a interesar. Y aparte de los canales semicirculares, tienes estructuras como el sáculo, el utrículo, ¿ya? Y estas dilataciones que son las ampollas.
Y ahí está, miren. ¿Por qué son importantes estas dilataciones? Porque ahí van a estar los receptores, ¿ya? En esas ampollas están los receptores ampulares. Y en el sáculo, en el utrículo, están los receptores maculares. Son distintos, ¿ya? Cada uno tiene sensar un tipo de información distinta, ¿ya? Tanto de la cinética como de la estática. Entonces, dentro de sus funciones va a orientar, ¿no? Va a ayudar a la orientación visual mediante el control de los músculos oculares y va a controlar el tono, ¿ves? Lo que te decía, el tono de los músculos esqueléticos para mantener la postura, ¿sí? Igualmente también va a llevar información sobre la posición de la cabeza, tanto de manera estática, como son los maculares, o de manera cinética o dinámica, como son los ampulares. O sea, son dos tipos de información, ¿ya? Que se van a poder censar. Unas solamente depende del cambio de posición de tu cabeza. Es por eso que tú puedes agacharte, ¿no? Y no te caes. Te agachas. Igual, cuando corres, no pierdes el equilibrio. Cuando hay cambios bruscos de tu cabeza, trata siempre de compensarlo, ¿ya? Y este es uno de los receptores, ¿no? Que capta la información en más que todo la función cinética, que son los ampulares. Ellos están en esas dilataciones, ¿ya? Entonces, cuando se produce el movimiento del líquido, lo que se va a producir es que este líquido, que viene con fuerza, que también es endolinfa, va a empujar pues los cilios. Y los cilios se despolarizan hacia un lado. Siempre generalmente donde va el movimiento, se despolarizan. Y hacia el otro lado se hiperpolarizan, ¿ya? En cambio, los receptores maculares, los que están en el sáculo y en el utrículo, ellos tienen las esteatoconias o otolitos. Y eso es más que todo cuando hay cambios de posición hacia arriba, hacia abajo de la cabeza. Como los otolitos pesan y están en una sustancia gelatinosa, lo que hacen es, ante cambios, caen y jalan los cilios, ¿ya? Y eso pasa en estática, nada más. Y ahí está igualito, tiene la misma mecanismo de transducción de la célula ciliada, ¿ya? Y ahí está. ¿Bien? El movimiento genera eso, ¿no? Y algo bien sencillo, que seguro que ni cuenta te has dado, pero es bien sencillo. ¿Puedes ayudarme? ¿Cuál es tu nombre? Sí, ¿cuál es tu nombre? Ahí, lo mismo cortito. Mira, es algo bien sencillo, ¿no? Ese no lo has tenido en infancia tampoco. Mira, lo único que tienes que hacer es dar vueltas, pero dar vueltas en un punto así. Y así por ahora, da vueltas. Ya, da vueltas. Bueno, sigue, pero rápido, fue con ganas. Sigue. Eso lo que está haciendo es dar Sigue. Lo que está haciendo es mover el líquido. Y al momento que para, mira, ahora para. Mira. ¿Lo viste? ¿Por qué si él paró? ¿Por qué sigue percibiendo la inestabilidad? ¿Por qué si él ya frenó? Ya se no te preocupes. No vas a vomitar, ¿no? ¿Por qué si ya frenó, él sigue sintiendo la sensación de movimiento e inestabilidad? Porque él puede frenar, pero ¿tú crees que el líquido se para también? No, pues el líquido sigue dando vueltas, sigue estimulando. Ya cuando disminuye, él recién de nuevo se cuadra bien, ¿no? ¿Lo viste, no? Es bien sencillo. Y eso pasa en los canales semicirculares. Los canales semicirculares están orientados de esa manera. Es como la esquina, ¿no? Hay una esquina. Bueno, como tu esquina, ¿no? Así más o menos. ¿Ya? Así. Tengo uno que está horizontal, uno posterior y uno lateral. Y forman una esquina. ¿Ya? Y están ahí, como esa esquina. Por lo tanto, de acuerdo al movimiento, yo voy a estimular a alguno. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hago para estimular al superior, al que está hacia arriba? Solamente hago el movimiento de sí, ¿no? Sí. Y estimulas hacia arriba,
¿ya? Porque es el superior, porque superior se estimula con el sí. En cambio, el horizontal se estimula con el no, ¿no? Cuando le dices no quiero, mueves la cabeza, ¿ya? Entonces el no estimula al horizontal. Y el otro, el de la duda, ¿no? ¿Cómo haces cuando dudas? Cuando tu enamorado dice, oye, vamos a un edificio, vamos a otro lado, vamos a comer, a la playa. O sea, ¿tú cómo haces dudas, sí o no? ¿Y cómo es tu duda con la cabeza? Como ese compañero, ¿no? Se encosta hacia el otro. Ya. Ese movimiento de duda, de tal vez, estimula al posterior. ¿Ya? Entonces, no te olvides, ¿ah? Ahí están los receptores, los otros, ¿no? Los maculares. Las espiatoconias, cuando tú cambias de posición, se caen y estimulan también. Por eso que los cambios de la cabeza, en cuanto a la posición de la cabeza que el eje, tampoco te genera desequilibrio, ¿no? Ya, esa es la función en sí. Ya ves, hacia atrás, hacia adelante, y pum, igual manda información de la posición y mantenemos el equilibrio. Muy bien. Entonces, esta es la función de estos canales y conductos semicirculares. Ahora, hay algunas veces que estas funciones nos sirven sobre todo para ver o evaluar a pacientes que están sometidos o tienen el diagnóstico de muerte encefálica, ¿no? Como son núcleos que se encuentran en el tronco encefálico, generalmente se van a ir perdiendo conforme vaya disminuyendo la función del encéfalo, ¿ya? Una de las cuales evaluamos son los reflejos vestibulares, ¿ya? Muy bien, entonces eso más que todo, ¿ya? No se olviden, ¿eh? Siempre hacia el lado del movimiento, hacia donde va el movimiento, ese lado se despolariza. Y al otro lado, ¿qué le pasa? Se hiperpolariza, porque no pueden despolarizarse los dos, ¿no? Si se despolarizan los dos, no hay equilibrio. Porque siempre uno tiene que inhibir para poder generar el equilibrio, ¿ya? Y ahí está, ¿ven? Igual, la despolarización siempre es la inclinación hacia el cilio más grande. Cuando se inclinan hacia el cilio más corto, se inhiben, ¿sí? Y eso más que todo, por ejemplo, hay algunos reflejos, ¿no? Como los vestíbulos oculares, ¿no? Que generalmente es cuando uno gira la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú giras la cabeza de alguien? Siempre fija un punto. O sea, este cambio de movimiento, pero igual mis ojos se quedan mirando un punto, ¿sí? Si mis ojos acompañan a mi cabeza, ya fuiste al que mueve, ¿no? ¿Sí? Y eso se evalúa, ¿ya? Eso es lo que le dicen ojos de muñeca, pues alguna vez has escuchado, ¿no? Ojos de muñeca, ya eso es, cuando sigue, ya. Esa es la alteración. Cuando fija, ahí todavía hay respuesta. Vestíbulo ocular. Y eso es, ¿no? La respuesta vestíbulo ocular, ¿ves? Acá mueve la cabeza, pero los ojos mantienen una posición, ¿ya? Mantienen su posición. No siguen a la cabeza. Y bueno, la vía vestibular, ¿no? En sí la información tiene que llegar a cerebelo, a núcleos vestibulares, a la formación reticular, al tálamo y a la corteza. Todo eso es, de alguna forma, en sí el paso a la información, ¿ya? Y los centros reguladores mandan sus referencias también hacia abajo, porque si no, no podrías estar en equilibrio, pues, ¿no? Ya te puse el ejemplo del freno. Cambies y al toque hay contracción, porque entra y sale con la información, ¿ya? Y para mantener el equilibrio necesitamos de estas 4 cosas: sensibilidad profunda, cerebelo, vestíbulo y la visión. Es por eso que cuando evaluamos el equilibrio, hacemos sobre todo para ver si hay una alteración de la propiocepción, ¿ya? De la propiocepción. ¿Dónde está? Aquí. Hacemos una prueba. ¿Cuál es la prueba? La prueba de Romberg, ¿ya? Romberg ve la integridad de la propiocepción. ¿Por qué? Porque yo tengo mi visión, ¿sí o no? Tengo mi cerebelo que está intacto, pero si me falla la propiocepción, ¿cómo lo voy a percibir en el paciente? Bloqueando uno más. Porque yo puedo tener una adecuada función porque los demás compensan. Mi visión,
y mi cerebelo están compensando el déficit de la propiocepción. Pero si yo al paciente lo pongo como cachaco en firmes y le digo que cierre los ojos, al momento que él cierra los ojos se quedó sin visión. Solo le queda el cerebelo y el cerebelo por sí solo no puede trabajar porque necesita aferencia, necesita que alguien le diga oye, cómo está el piso, cómo está lo demás, ¿no? Entonces en ese momento como mi propiocepción está fallando y no tengo visión, ahí se manifiesta el defecto. Y el paciente al cerrar los ojos, ¿qué hace? Abre, tambalea, no puede mantenerse así en firmes. ¿Sí? Esa es la prueba de la Romberg. El Romberg positivo, ojo, indica alteración de la propiocepción. Propiocepción. Estoy repitiendo, propiocepción. ¿Ya? No, lo dijo. Y eso nos permite pues también mantener ciertas posturas, no cambios de la cabeza, un montón de posturas que puedes hacer siempre. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir con nosotros.